Muy buenas tardes para todos. Me presento. Mi nombre es Carlos Muñoz, profesional cadete de AXA Colpatria. El día de la jornada de hoy es darnos como una sensibilización o unos temas pertinentes para un tema principalmente de control de incendios, que es lo que queremos como abordar el día de hoy. Vamos a darle 2 minuticos para que ingrese el resto de personas. La dinámica prácticamente va a ser, vamos a trabajar mucho en el tema de charlando por el chat, listo, escribiendo por ahí algún comentario, pues a las indicaciones que les vaya otorgando. De igual manera, la idea de la jornada es poder hacer un poco más dinámica y práctica para cada uno de ustedes. Con eso no se nos vuelve tan tedioso el proceso de ir pasando y pasando diapositivas, sino que es un poco más complementario para nosotros. Entonces, en 2 minutos damos inicio de manera formal al proceso de formación. Bueno, entonces en ese orden de ideas, muy buenas tardes para todos. ¿Cómo va a ser la dinámica? Puede ser a la mitad del proceso o posteriormente, o posteriormente al finalizar. La idea es que la charla sea muy dinámica para cada uno de nosotros, debido a que entiendo también que una gran parte de ustedes necesitan como retomar a sus actividades o volver como tal a recibir turno. Entonces, la idea del proceso es que sea muy práctico. Entonces, quiero empezar este sondeo con que vamos a ir directamente al chat y vamos a hacernos una pregunta. ¿Qué entendemos por fuego? ¿Qué es el fuego? Partamos de esa premisa. Entonces, todos, por favor, ahí en el chat vamos exponiendo sus ideas. ¿Qué es el fuego para cada uno de ustedes? Los leo. No sean tímidos, podemos ir escribiendo ahí en el chat. Una reacción química, listo, muy bien. Reacción química, no se vale buscar en Google algo que quema.
Algo de que me des basta, bueno, listo también. ¿Qué otro punto? ¿Quién da más? ¿Quién da más frente al tema? Es la combustión. También es la combustión que se genera por un combustible. Sí, para los fuegos alerta sobre lo que se puede causar. Sí, probablemente una forma de provocar un incendio. Sí, ¿qué otra cosita? Vamos, los voy leyendo ahí poco a poco. Un fenómeno natural, listo. Entonces, en ese orden de ideas, o principalmente lo que nosotros buscamos acá, va a ser lo siguiente. Les voy a compartir un proceso de reacción, también lo es. Entonces, les voy a compartir por acá unas de mis ventanas. Entonces, por favor, me confirman si en este momento, pues como tal, pueden presentar mi pantalla. No tengo como mucho acceso como tal al panel principal, pero entonces los voy a estar leyendo de la manera constante y voy a estar interactuando con ustedes. Entonces, ¿cuál es como la idea? Por favor, regálenme un momentico, ya estoy con ustedes. Listo, qué pena con ustedes, un pequeño percance acá. Listo, entonces como tal, ¿cuál es el contenido? Pues vamos a ver en cierta forma qué es el fuego, lo primero que vamos a ver. Vamos a observar también como unos métodos de propagación que tiene el mismo. Vamos a ver unos métodos de control, qué clase de fuegos existen y pues posteriormente vemos como una serie de extintores que tenemos para cada uno de ellos. Eso sería como nuestro modo de trabajar el día de hoy durante el proceso. Entonces, en ese orden de ideas, lo que nosotros vamos a empezar a trabajar acá es como objetivo, pues aprender cómo identificar, vamos a adquirir como unas habilidades, unas destrezas, vamos a realizar como unas recomendaciones frente a criterios de seguridad. Y pues lo más importante es que podamos generar cultura y que esto no se nos quede directamente como para nuestro tema empresarial, sino que sea muy también de la mano, muy arraigado al tema de nuestros hogares. Entonces, antes de empezar con el tema, lo que también quiero evaluar es, y vamos a ir participando en el chat, ¿cuántos de ustedes tienen un extintor en casa? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? ¿Quién tiene un extintor en casa? Vamos escribiendo, vamos participando ahí por el chat. ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? Sí, no, señor, no, señor. Alguno de los que me dice que de los que decimos que no, por qué no lo tenemos? ¿Cuál podría ser la razón? Ok, por después. No se vale del carro, ¿no? No, pues en el carro sí lo podemos tener, pero pues que esté ahí cerca a mi casa, que de pronto yo diga, de hecho voy a aprender acá un momentico la cama. Como para que me acueste. Esto toca hacer lo que no. Listo, eso. Por ignorancia, ya que es importante. Porque pago alquiler, porque pago alquiler. Sí, Héctor, podemos pagar alquiler, pero independientemente me cuida mi plasma y demás cosas dentro de mi casa. Porque creemos que no vamos a tener incidentes. Eso es muy cierto. Lastimosamente acá en Colombia consideramos de que eso pasa en otros lados, pero acá no pasa, no lo tenemos, entonces nunca lo veo. Que decimos eso solamente pasa en las películas y no más. Entonces nosotros vamos a partir de una premisa chévere y es precisamente como, o hemos escuchado muchas veces como el tema del triángulo de la vida, del triángulo de la vida, perdón, tengo arreglado un tema
de evacuación que estaba dictando hoy. Tenemos arraigado mucho lo que es el triángulo del fuego. Entonces, el triángulo del fuego principalmente siempre vamos a encontrar tres componentes claves. Un tema de oxígeno que lo encontramos en todo lado prácticamente, una fuente calórica, que sería como esa chispa que nosotros muchas veces denominamos, y un combustible, que acá ya vamos a ver cómo se categorizan, porque aquí empezamos a charlar de que hay unos tipo A, de que hay unos tipo B, unos tipo C, unos tipo D, que se nos van funcionando y pues de acuerdo a la manera en la cual pueden los mismos a reaccionar entre sí. Pero este tema generó mucha polémica hace varios años, debido a que cuando nosotros charlábamos del triángulo de fuego, pues decíamos, listo, estos tres componentes prácticamente están en todo nuestro entorno, en todo nuestro ambiente y demás situaciones. Pero entonces, díganme si en su casa, listo, en nuestros hogares encontramos en este momento oxígeno. Tenemos una concentración de oxígeno, listo, muy bien. Tenemos de igual manera un tema del combustible, llámese madera, llámese papel, llámese un tema eléctrico, llámese un tema de aceites vegetales por la cocina, llámese un tema también de nuestras propias prendas de vestir, llámese de thinner, pintura que muchas veces suele haber. Y por último, tenemos un tema que es el calor. Entonces, cuando charlamos nosotros de calor, podríamos estar charlando de que se necesita simplemente energía estática, que sería por la fricción que muchas veces se genera. Charlaríamos también de una reacción química, charlaríamos también de una reacción química, que es prácticamente como cuando dos componentes, un componente A y un componente B, vienen, chocan entre sí y generan temperatura entre ellos. O posteriormente charlaríamos de un tema natural, que en este caso charlamos mucho del sol, en estos casos podríamos charlar de un tema de un relámpago que puede como ayudarnos a generar todo este tipo de situaciones. Teniendo en cuenta estos criterios, díganme si estos tres aspectos sí los tenemos en nuestra casa o sí los tenemos en nuestro lugar de trabajo. ¿Sí o no? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Sí está o no está? Sí, claro. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? Sí, sí, sí. Listo, todos me dicen que sí, todos me dicen que sí. Listo. Y partiendo de esa premura, llamémoslo así, de que sí está en nuestra casa, de que sí cuento los tres componentes, ¿quién me dice entonces por qué razón no estamos en llamas? ¿Por qué en estos momentos no estamos incendiados? ¿Quién me dice? ¿Por qué creen? Si tengo las tres condiciones, ¿por qué no estoy en llamas? Hay control. ¿Qué tipo de control, don Ignacio? ¿Qué le ocurre? Porque no hay una chispa. Tenemos la chispa, en este momento está viendo solecito. O simplemente por la sensación térmica que nos está generando en este momento. Muchas de nuestras ciudades o partes donde vivimos pueden estar a 15 grados, 20 grados, 30 grados, y el punto de inflamabilidad de algunos combustibles va a ser de eso, incluso a un nivel inferior. Pero sería una... Listo, le compro la idea que era lo que veníamos charlando, pero recuerden que hay fuentes de ignición mucho más pequeñas, 10 grados, 20 grados, 30 grados. Porque acá Sandra tiene una razón muy válida y es porque no hay reacción. Resulta que cuando charlábamos del triángulo de fuego, principalmente decíamos estos tres componentes, pero hacía falta algo que se conoce como la reacción en cadena, que lo vamos a ver que lo vamos acá a ver más adelante, ¿listo? Entonces estábamos charlando del calor, que principalmente charlábamos que el calor pues era una energía térmica que de una u otra manera se requiere pues para poder elevar la temperatura de algo. No todo tiene como tiene todos los procesos o todos los productos que nosotros tenemos en nuestra vida cotidiana tienen lo que se conoce como un punto de inflamación. ¿Y qué viene siendo esto? Prácticamente el punto de inflamación viene siendo la temperatura que nosotros le estamos generando a cada uno de ellos para que empiecen a reaccionar entre sí. Cuando ya charlamos del calor, entonces podríamos empezar a conocer como un tema de unos elementos. Entonces, cuando nosotros charlamos de qué los elementos tenemos, también vamos a charlar de lo que es el oxígeno. El oxígeno, recordemos que lo encontramos en el aire. Entonces, principalmente el aire lo compone lo que es el oxígeno, lo compone lo que es el nitrógeno y lo compone lo que son otro tipo de gases o vapores que están relativamente en nuestro entorno. Entonces, de acuerdo a ello, nosotros charlamos que en la atmósfera pues vamos a tener un 21% de eso que anteriormente les decía, y pues el fuego requiere una concentración del 16%. Acá les voy a hacer una pregunta chévere. ¿Qué nivel de oxígeno creen que necesitamos nosotros como seres humanos para poder respirar de forma correcta? ¿Cuál será ese nivel mínimo? Si aquí el fuego me dice que necesita como mínimo 16%.
Entonces yo como ser humano, ¿qué concentración de oxígeno necesito? Vayan desde 1 hasta 100 y ahí lo vamos colocando en el chat a ver qué se les ocurre. No se vale buscar en Google, y una vez digo. El 100% sí, podría ser. ¿Quién da más, quién da menos? No me dejen a Doña María sola. 80 me dice un Jairo, bien. Wilson me dice que en 100%. Ignacio me dice que el 16, Janet me dice que el 50. ¿Quién da más? Mm, me dicen 100, me dicen 18, pero acá vamos bien. 37. Bueno, ¿qué más se les ocurre? Listo. Entonces, gracias, gracias por los que vamos participando ahí como de manera activa. Eso me gusta. Entonces, vale, cuidado, algo bien curioso. El fuego necesita apenas un... ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un... Resulta, o vámonos a un tema anatómico, nuestros pulmones funcionan de una forma bien curiosa, y es que están nuestros pulmones, que son prácticamente dos bolsitas, y dentro de esas dos bolsitas hay algo que se llaman los alvéolos. Los alvéolos son los que se encargan de hacer como el intercambio gaseoso, llega el oxígeno, listo, y como el cuerpo se está oxigenando todo el tiempo, pues como ese residuo que se conoce como el CO2 o el dióxido de carbono, eso prácticamente nosotros lo expulsamos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nuestro señor alvéolo, que es como una bomba, vamos a llamarlo así. Entonces, esa bombita es así de chiquitica. Cuando nosotros le inyectamos o le colocamos el 100% del oxígeno, o mucho oxígeno en el cuerpo, pues este puede venir, puede llegar a estallar internamente. ¿Y esto qué va a generar? Pues puede, a escalas peores nos podría generar la muerte a nosotros. Si el nivel de oxígeno es muy pequeño, él se va a contraer tanto y como él está muy contraído, pues no va a hacer su proceso de inhalación y exhalación de manera correcta o este intercambio gaseoso. Entonces, en cierta forma, nosotros como seres humanos necesitamos una concentración mínima del 19,5%. Eso es lo mínimo que yo necesito para poder respirar. Y como mi entorno lo tienen, y miren algo curioso, el fuego necesita menos de lo que yo como ser humano necesito para empezar a sobrevivir. Entonces, prácticamente él lo va a encontrar en todo nuestro ambiente. Nunca el nivel de oxígeno para nosotros, presión atmosférica, sea porque en mi caso que estamos en Bogotá, listo, y por la presión atmosférica que manejamos como el 19,9 en concentración de oxígeno, si ya estoy en una región más costera, debo manejar el 23,5, 23, listo, a nivel máximo, porque también si hubiese mucho aire, o no sé a quiénes les ha pasado, o por ejemplo vamos a hacer un sondeo, a quienes les pasa en que cuando van a tierra caliente les es mucho más fácil respirar, y cuando van a climas fríos es precisamente que como que el tema de respirar se nos hace un poquito más complicado. ¿Sí les ha pasado o no les ha pasado ese tipo de situaciones? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Si estoy más en clima caliente es más fácil respirar, si estoy en clima frío es más complicado hacer ese proceso de inhalación y exhalación. Entonces César dice que sí, efectivamente así es, quién da más, quién da menos. Por la presión barométrica, perfecto, sí señor. Porque la temperatura es más pesada por el mismo clima, sí, correcto. Listo. Entonces, miren que ese tipo de condiciones o ese tipo de eventos que ustedes me están manifestando, de una manera ya lo han vivido. Eso quiere decir que siempre de una u otra forma vamos a tener latente, vamos a tener presente de que puede haber una fuente de ignición. Mm, no es decir, es que nunca me va a pasar, es que nunca va a suceder o demás cosas. Don Orlando tiene la manito levantada. Vamos a decir lo que no les puedo habilitar acá el micrófono porque están silenciados. No. Cualquier cosita me lo van escribiendo por el chat y voy despejando como las dudas o inquietudes que tenemos. Listo. Entonces acá con algo importante también. Hay algo dentro de las concentraciones de oxígeno que están las brasas, que es cuando nosotros muchas veces hacemos asados. Entonces, donde el nivel de oxígeno pues es pequeñito, para que verse color rojito simplemente se necesita como el 4%. Ya cuando nosotros vemos en sí lo que es la concentración de llama y demás, ya charlamos de que va a ser menor o igual al 16, entre 16% o el 21% de lo que es la concentración de oxígeno habitual, que es cuando ya empezamos a ver como la flama y demás cosas. Luego vamos a encontrar nosotros unos elementos del fuego. ¿Listo? Entonces, por acá ya que vamos a charlar nosotros, vamos a charlar de plasma, vamos a charlar de gas, vamos a charlar de líquido, vamos a charlar de sólido. Pero esto pues viene muy arraigado a lo que son los tipos
de fuego que nosotros podemos tener. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que una cosa es fuego y otra cosa es incendio. Entonces, nosotros como primera respuesta, ¿hasta dónde llegamos? ¿Vamos solamente al fuego, que anteriormente algunos lo conocían como conatos de incendio, o vamos directamente al incendio? ¿Hasta dónde llega nuestro alcance? ¿Qué se les ocurre? ¿Hasta dónde llegamos? Controlamos fuego, controlamos incendio. Ahí escribamos en el chat. Conatos, bien, listo. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Quién me dice incendio? ¿Quién me dice, quién me sigue diciendo conato? Fuego, listo. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Fuego, listo. Las dos, bueno, sí, las dos podría ser. Aunque se podría hacer, yo les digo depende. Listo, entonces póngale cuidado. Vamos a cambiar los que decimos conato no está mal, listo, es una terminología que se estaba empleando anteriormente, pero en nuestra actualidad se conocen como fuegos incipientes. Entonces ya dejamos de llamarlo conatos de incendios y lo llamamos a fuego incipiente, que es como que es como la responsabilidad que tiene el primer respondiente. Pues muchas veces nosotros como guardas vamos hasta cierto punto y depende. Listo, acá viene un depende, listo. Y depende es cuál es el alcance que de una u otra manera tenemos en el conjunto. Porque recuerden que de una u otra manera, cuando yo hago las cosas, tengo el conocimiento, pero no lo aplico de la manera correcta, esto podría llegar a traer responsabilidades contra mí. Y eso en cierta forma, mediante el Código Penal que la ley que el Código Penal colombiano, que es del año 2000 que es la ley 599, muchas veces esto también nos puede acarrear a nosotros cárcel. Entonces hay que tener mucho cuidado en qué momento lo accionan, hasta qué horas podría llegar a accionarlo, porque si yo uso un extintor multipropósito, que lo conocemos que es como el amarillito, en un cuarto eléctrico, entonces me van a decir, venga, pero es que sé que gracias a que controlamos el conato, pero lastimosamente a eso perdimos 12, 13, 14 millones en equipos, entonces, ¿quién nos va a responder por eso? No, fue la persona Julianito y tal que lo accionó. Pues cuando vienen las investigaciones y demás, van a decir, sí, efectivamente, usted accionó, controló, pero a que no hizo un control eficiente, a que colocó o accionó un extintor de polvo químico seco, el cual tenía sales, estas sales generaron óxido y deterioro en los equipos, entonces, pues toca corroborar con la parte económica de una u otra manera para poder retribuir ese aspecto. Ya la función de controlar incendios, esto ya se le atribuye mucho a lo que es la parte de bomberos. Entonces, ya cuando charlábamos, esto ya por acá lo vimos, que es la del fuego incipiente, que era lo que charlábamos nosotros, que es como el principio hasta donde llegamos, y el punto de ignición, que era lo que les comentaba anteriormente, que era prácticamente como la temperatura en la cual pues se puede llegar a que un combustible pues produce ciertos gases o vapores y pues como tal el punto en el cual el mismo se puede llegar a prender. Luego vamos a tener un tema eléctrico. Entonces, cuando charlamos de fuentes de calor, charlamos de una parte que es la parte eléctrica, que sería por un tema de sobrecargas de las mismas tomas o unos procesos naturales, que ya sería un volcán, la misma radiación que nos genera a nosotros el sol, o una tormenta eléctrica, que igual ya habíamos explicado un poquito de este tema. Luego ya en mecánicos también habíamos charlado, hay unos procesos de reacciones químicas que pueden llegar a materializarse, puede haber un componente también de fricción o que se conocen como mecánicos, ¿listo? Que es como el roce de dos piezas. Y posteriormente también vamos a encontrar nosotros por acá ya lo que son unos métodos de propagación. Regálenme un momentico que se quedó acá pensando. ¿Por qué? ¿Qué pasó acá? Denme un momento, por favor. Listo, ya funciona. Listo. Entonces acá vamos a charlar de un tema bien curioso que es la conducción. De lo que dice ahí, ¿qué logramos entender en nuestras palabras? ¿Qué será la conducción? ¿Qué se les ocurre? Nuestras propias palabras. Consulta, ¿siguen viendo mi pantalla o ya no? Yo acá parece que sí lo estoy compartiendo, pero no sé si ya ustedes la siguen viendo o no. Ah, sí, listo. Entonces, de pronto, don José Raúl, revisa un poquito la conexión de tu internet.
Listo. Entonces, vamos a ponernos en unas palabras más relevantes, llamémoslo así. Entonces, nosotros cuando una forma rápida de entender cómo funciona la conducción, pues a cuántos de ustedes, voy a tomar por acá ejemplo, tengo una cucharita, usemos esta cucharita, ¿listo? ¿Cuántos de ustedes les ha pasado que, imagínense que mi dedo es el sartén, ¿cierto? Y nosotros muchas veces cuando cocinamos como que dejamos esto muy superficialmente porque sabemos que si está más arraigado, si al final, pues en teoría, no se tendría por qué elevar la temperatura, no se tendría por qué, o no tendría por qué calentarse. Entonces, cuando nosotros lo colocamos acá, ¿qué les ha pasado después de un tiempo cuando van a tomar esa misma cuchara que han dejado ahí por un periodo? ¿Qué suele pasar? ¿Qué les sucede? ¿Cómo es ese punto? Se queman, ¿cierto? Entonces, prácticamente lo que se lleva a entender por conducción o que está caliente, ¿listo? Es porque de una u otra manera los dos cuerpos, lo que viene siendo, que es lo que nos representa ahí la imagen, que es la zona más caliente, y, y B, que sería la zona menos caliente, o una tiene una temperatura alta y otra tiene la temperatura baja. Lo que se trata en la conducción es que los dos cuerpos, ¿listo? De una u otra manera a sus dos extremos tengan la misma temperatura. Y eso se da cuando aplicamos calor de manera constante ¿en un punto qué? En un punto específico. A esto hacemos alusión cuando charlamos de conducción. Ahora, cuando nosotros empezamos a charlar también de otro proceso, vámonos ahora a la inversa, no a la conducción, sino que nos vamos a la radiación. ¿Qué entendemos por este proceso de radiación? ¿Qué será? Ahí vemos como dos casitas. ¿Qué se les ocurre? Ahora con este otro. Mm, se propaga así, pero no. Elementos que se atraen. Es como se transmite el fuego. No porque ese como se transmite el fuego ya lo charlábamos inicialmente por conducción. Luminosidad. Radiación transmitir. Sí. Radiación un químico. Bueno, se entendería. ¿Listo? ¿Qué otro? Tiene una temperatura exacta para propagar el fuego. No se puede propagar a un nivel alto. Sí, no. Eso. Voy a poner de ejemplo acá algo bien curioso. Ya que estamos como, y me gusta eso que estamos participando en el tema. Me pasa algo curioso con el tema de la radiación. Y es manera rápida de entenderlo. ¿Qué pasa cuando cuando hay una fogata? ¿Listo? Cuando nosotros hacemos una fogata en nuestra casa. ¿Cómo sienten lo que está alrededor de la fogata? ¿Cómo se siente ese espacio? ¿Se siente tibio? ¿Listo? ¿Se siente muy caliente? ¿Listo también? Y miren que hay algo curioso. La radiación funciona exactamente de la siguiente forma. Tenemos la fogata y ya que me van entendiendo el tema. ¿Listo? Tenemos la fogata hacia alrededor, siento caliente, pero ¿por qué siento caliente esa parte? Porque siento que la temperatura varía de un lugar a otro. Es porque las moléculas o los átomos que hay alrededor de ellas empiezan a elevar su temperatura y eso hace que la sensación térmica cuando yo me acerque, pues este mismo empiece como a transmitirse y a sentirse un poco más cálido en esa zona. Que hay que tener cuidado con la radiación. Entonces, con la radiación pasa lo siguiente, o qué es lo que busca. Entonces, como empezamos a sentir caliente lo que es esa parte, ¿cierto? Empezamos a sentir una temperatura elevada. Lo que va a pasar, o si acuerdan cuando charlamos inicialmente de lo que eran los puntos de ignición, eso va a hacer que la temperatura inicial que tiene esta señora casita acá, ¿listo? Y esta está a una temperatura ambiente. Entonces, como todo este espacio que está acá en azul, que estoy moviéndoles un poco con el cursor, se empieza a aumentar la temperatura, ¿listo? Y como empieza a aumentar la temperatura, es el proceso por el cual esta casa ya vamos a encontrar lo que es ¿su punto de qué? Vamos a encontrar lo que es su punto de inflamabilidad y como ya encontramos el punto de inflamabilidad, pues viene y detona. Es más, cuando nosotros revisamos el alcohol o cuando de una u otra manera nosotros revisamos la gasolina o revisamos tiner balsón, nosotros vamos a encontrar punto de inflamación, voy a decir algo, 60 grados, 120 grados, 80 grados, ¿listo? Y es la temperatura que le estamos aplicando de manera constante y no necesariamente tengo que ver la llamarada ahí para aplicarle la llamada todo el tiempo para que este empiece a incendiarse, no. Necesita principalmente es que todas esas moléculas que están en todo este entorno se empiecen a aumentar su temperatura para que esta de acá
esta casita pueda empezar como a que pueda empezar o pueda llegar a lo que es su punto de inflamación. Otro punto a tener en cuenta es, uno ha visto, o muchas veces en las películas pasa, o en la realidad también suele uno observarlo bastante, y es que uno observa que llega el carro de bomberos, ¿listo? Llegó el carro de bomberos y en vez de atacar el fuego directamente de la casita que se está incendiando, ellos lo que hacen es empiezan a refrigerar las casas o los sectores que están aledaños. ¿Esto por qué? Porque quieren hacer un proceso de refrigeración y tratar de bajar el nivel de o la concentración de calor que hay en ese entorno para evitar que las casitas aledañas se vayan a quemar. ¿Por qué? O sea, ya hay una casa que se está incendiando o ya hay algo que se está incendiando, pues eso no lo vamos a recuperar fácilmente de manera material, sino que ya va a ser una pérdida y lo vea como desde mi casa, lo vea directamente desde un tema empresarial. Entonces tengo es que tratar de que lo que está aledaño no se vaya, no se vaya, ¿qué? No se vaya de pronto a deteriorar o posteriormente no vaya a terminar en llamas. Luego vamos a tener otro proceso que se conoce por acá como la convección. ¿Cómo entendemos este convección? ¿Cómo se imagina? ¿Cómo se imaginan esto? Si el anterior ¿era por qué? Era porque las partículas alrededor se empezaban a aumentar la temperatura. ¿Cómo sería con este? ¿Qué se les ocurre? Aglomeración, podría ser. Estábamos participando harto. ¿Qué pasó ahora? La acumulación, aglomeración, sí, va muy arraigado. Pero entonces, este puede ser porque la parte donde se originó no es suficiente oxígeno. Sí, no. ¿Listo? Sí, no. Bueno, entonces, ¿por qué les digo sí? ¿Por qué les digo no? Porque de una u otra manera, no es que sea la acumulación, es como, a ver, si observan toda esta partecita de color azul, ¿listo? Esto de una u otra manera lo podemos identificar como gases, vapores de una u otra manera o incluso líquidos. Esos gases, vapores o líquidos que de una u otra manera se emanan a través del fuego no van a tener una temperatura ambiente normal, no, por el contrario, van a estar ¿qué? A unas temperaturas elevadas. Como están en unas temperaturas elevadas, recuerden que toda estructura, tela, líquidos y demás que puedan haber en todo el entorno pueden llegar a ser de una u otra manera, tienen su punto de inflamabilidad, y esto va a hacer que ya no, llamémoslo así, se empiecen a propagar las llamas, y como se empiezan a propagar las llamas, gases y vapores empiezan que gases y vapores empiezan de una u otra manera a subir. Estos gases, estos vapores están a una temperatura elevada. Entonces imagínense que sobre esta plataforma yo guardo sustancias químicas, ¿listo? O guardo tiner, guardo barzol, guardo gasolina o demás situaciones porque son puntos de bodega o almacenaje. Entonces, ¿qué va a hacer? Como el incendio de una u otra manera ocurrió en el piso inferior, todos los gases empezaron a subir. Entonces, esta lámina de concreto o este espacio donde yo lo tenga almacenado, empieza a subir su temperatura. El piso empezó a subir su temperatura y de una u otra manera, cuando subió, pues todos estos productos que yo tenga ahí van a proceder ¿qué? Pueden explotar muy bien, pueden llegar a explotar, no hay ningún inconveniente en eso. Pueden llegar a explotar, pueden llegar de una u otra manera ¿qué más se me ocurre? Pueden llegar a incendiarse, listo, pueden haber algún tipo de derrames y todo el incendio se empieza a propagar en todos los costados. Entonces en ese orden de ideas, cuando yo charlo de conducción, prácticamente es pasar la temperatura de un cuerpo A un cuerpo B. Cuando yo charlo de radiación, es prácticamente que no se ve humo, no se ve gas, no se ve vapor, pero caliento todas las moléculas que están a mi alrededor. Y cuando yo charlo de convección, prácticamente ya son los gases o vapores que se puedan llegar a generar. La intoxicación sí viene, también puede llegar a ocurrir porque recordemos que gases y vapores lo que hacen de una u otra manera es desplazarnos a nosotros el oxígeno
a la parte inferior y el resto queda en la parte superior. Entonces ahí es donde se procede uno a informar o a decirles a las empresas como que, oiga, venga, el proceso de evacuación tienen que hacerlo es en caso de incendio y demás, salgan agachados, salgan en arrastre bajo, salgan gateando, pero nunca en posición bípeda porque si salimos caminando, pues lo más probable es que nos podamos intoxicar. Y pues por último, la convección ya vienen siendo gases, vapores y demás. Entonces, en ese orden de ideas, y ahí lo vamos escribiendo si sí o si no, entendido que es radiación, conducción y convección, o hay alguna duda. Decimos sí, decimos no, y si tenemos alguna pregunta, pues la vamos viendo y con mucho gusto la vamos respondiendo acá. Listo. Hasta el momento va siendo como claro el proceso. Ah, bueno, algo a tener en cuenta con sobre todo con la convección y demás cosas, y si hay que evacuar o si de pronto hay superficies calientes. En lo posible, cuando se trate de tocar algo, listo, de palpar o de sentir, evitemos usar esta parte de mi mano. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si esta parte de mi mano se quema, yo pierdo agarre. Y si yo pierdo agarre, pues esto puede ser crucial para generar algún tipo de desplazamiento, listo, tomar a un compañero o simplemente levantar un extintor o hacer un poco de fuerza, se me va a complicar un poco más. No se habla de que si yo voy hacia una pared o hacia una puerta o demás, siempre debo usar la parte posterior de mi mano. Listo, siempre vamos a trabajar de esta manera. Con eso, si me quemo pues esta zona, pues agarre no voy a perder en ninguna forma. Muy bien. Ahora vámonos por acá con otro tema. Métodos de control del fuego. Entonces, cuando yo charlo de métodos de control, existe algo que sería la sofocación y el enfriamiento. La sofocación y el enfriamiento. Vamos a charlar de estos dos. ¿Qué entendemos por sofocación y qué entendemos por enfriamiento? ¿Quién me dice? ¿En cuál quito el oxígeno? Sofocazor es enfriar, sofocación es ahogar, bien. Sofocar es quitar el oxígeno, enfriar es echar agua. Cuando no hay, cuando no hay salida de fuego por ningún lado, sería sofocación. Bueno, sí. Entre menos oxígeno tenga, menos se propaga el fuego. La sofocación es quitar el oxígeno. Sofocar puede cubrir la llama con algún humo. Listo. Vale, cuidado. Entonces tenemos un inconveniente principalmente cuando nosotros charlamos de sofocación. Lo charlamos mucho o lo llevamos muy arraigado a lo que es nuestro hogar, que es donde se presenta, debido a que algunos de nosotros pues no tenemos como el extintor en la casa además, entonces se hablan de algunos métodos de controlarlo, porque pasa mucho cuando yo estoy cocinando además, que si nosotros tenemos algún tipo de que estamos cocinando con aceite, y nosotros estamos cocinando con aceite y demás cosas, va a suceder que de una u otra manera podemos generar algún tipo de incendio directamente en nuestro hogar y hay que controlarlo rápidamente porque estamos trabajando con gas de una u otra forma. Entonces, en ese orden de ideas, el método de sofocación dentro de nuestros hogares trabaja de la siguiente manera y les voy a compartir. Apaguemos esto. Listo. Voy a subirle un poquito la velocidad al video como para que sea no nos consuma mucho tiempo el proceso. Como acá. Listo. Entonces voy a compartirles un videito y me confirman si escuchan o de una u otra manera lo están persiguiendo en este instante. Vamos a proceder a la forma de extinguir un incendio de aceite en cocina. Consulta, sonido y demás, ¿está bien? ¿Me están escuchando? ¿Lo están viendo sin problema? Listo. Pues sigamos por acá. Vamos a vertir en este recipiente aceite de oliva.
Como se está apreciando, antes del punto de autoinflamación del aceite hay un punto que se denomina punto de humeo, que puede oscilar dependiendo del recipiente y la cantidad de aceite. También influye y bastante el tema del tipo de aceite que utilicemos. Como veis, transcurrido un tiempo, el aceite se ha autoinflamado. Ahora lo que vamos a realizar es la extinción del perol con aceite sin la aplicación de ningún agente extintor. Lo vamos a apagar por sofocación. Lo primero que haríamos sería cortar el suministro de gas. Una vez que lo tenemos cortado, a continuación cogeríamos una tapadera y la cual nos tiene que cubrir todo lo que es la superficie del recipiente que vamos a extinguir. Y la forma de aplicarla será de la zona más próxima hacia el final y poniéndolo en esta posición para que nos proteja. Una vez extinguido, lo que tenemos que tener presente es no destapar la tapadora enseguida, porque la temperatura tiene que bajar para extinguirlo totalmente, porque si no sucederá esto. Como veis, el aceite se ha vuelto a autoincendiar al estar en contacto con el oxígeno. Otra forma de apagarlo por sofocación sería coger un paño de agua, un paño y aplicarle agua. Imaginamos que es el grifo, la pila, cogeríamos el trapo y lo mojaríamos. Y a continuación lo que haríamos sería escurrirlo al máximo posible para que el paño contenga la menor cantidad de agua posible. Y como vemos, la forma de aplicarlo va a ser acercándose de la zona más próxima hacia el final, y exactamente igual que como la tapadera, intentando cubrir todo lo que es la superficie del perol. Como podéis apreciar, también se extingue. Pero si lo destapamos antes de tiempo, como veis, se vuelve a autoinflamar. Y ahora, por último, vamos a ver qué es lo que no debemos de hacer nunca con un incendio de aceite. Lo que no debemos hacer es aplicar agua. Como veis, voy a coger un vaso de agua. Lo voy a colocar aquí en la probeta esta y con este palo para que haya una distancia de seguridad. Y ya veréis la reacción del aceite al contacto con el agua. Y en resumen, las formas que acabamos de ver del método de apagar por sofocación, bien con un paño o bien con una tapadera, nosotros recomendamos que el método más seguro es con una tapadera. ¿Cuántas fuentes de ingreso tienes tú? Tres. ¿Sabías que la mayoría de personas allá afuera? Listo. ¿Algún tipo de duda por acá? ¿Inquietud? ¿Vamos bien? Va, listo. Esto me gusta que vayamos bien entonces por acá. Listo, sí señor, todo bien, siempre es muy riesgoso. Listo. Del video, ¿qué podríamos decir? ¿Qué pudieron observar ustedes? ¿Paga o no paga? ¿Cuál es la ¿Cuál es la transferencia de calor? ¿No te refieres al método de transferencia de calor? Charlamos de conducción. Se me van a crecer. ¿Listo? Métodos eficaces, ¿listo? Nos vamos que se fue. No de control. Listo. Ya vamos a ver cómo trabajamos eso. Vamos para allá. El modelo nunca tuvo eso es algo a tener en cuenta. Listo. El bombero no solo como los elementos necesarios en ese momento. No se debe por ningún motivo echarle. Eso es otro tema. Nunca echarle agua de una u otra manera. Entonces, partiendo de la premisa de que ya entendemos un poquito el que puede llegar a pasar en nuestro hogar y demás situaciones,
También vamos a vernos por acá. Espérenme un momento que se me hizo. Acá está. Hasta que no se me vaya a perder. Un momentico. Entonces, presentar. Regáleme un momentico acá. Nos adelantamos. Conducción, convección, radiación, listo. Listo, listo acá. Entonces vamos por acá. Listo. Listo. Entonces, en cierta forma, ¿qué pasó que no proyectó? Listo. Entonces, en cierta forma, entonces sabemos que sofocación prácticamente es, se elimine completamente el oxígeno con mantas húmedas, listo, o de una u otra manera también vienen herramientas prácticas que es prácticamente para poderlo envolver. Si charlamos por enfriamiento, ya charlamos, trabajar directamente con agua, o también vamos a encontrar otro método por acá, que para nosotros sería la remoción del combustible, y después de la remoción del combustible charlaríamos de la inhibición. Entonces, cuando nosotros hablamos de la remoción, se acuerdan que yo les decía, hay algo que de una u otra manera ya se está quemando. Ya empezó su proceso de quemado y demás cosas. Como empezó su proceso de quemado, lo que se quemó, pues ya se quema completamente y ahí no tenemos absolutamente nada más que hacerle. Se trata de prácticamente empiece como tal a retirar el resto de procesos, empiece a retirarlo todo y demás. Después de ello ya vamos a tener lo que es la inhibición. La inhibición, acá ya charlamos de empezar a trabajar con que empezar a trabajar directamente con lo que son los extintores. En ese orden de ideas, entonces tenemos que tener muy en cuenta lo siguiente. Empezamos a trabajar con qué. Por ejemplo, si charlamos nosotros de, voy a devolverme acá, ¿qué componentes tiene un extintor? Listo, ya vamos a ver, vamos de a poquito, vamos de a poco. Ya les digo qué componentes tienen los extintores y me arreglan mucho que estén así todos dinámicos para estos eventos. Entonces, por acá anteriormente y respondiendo a la pregunta que viene siendo de la conducción, para conducción nos toca trabajar directamente con enfriamiento, tratar de que de una u otra manera el punto de ignición del punto A al punto B no vaya a ser superior. Entonces ahí trabajamos prácticamente agua, trabajemos con agua de manera continua. Entonces, en ese orden de ideas vamos pasando por acá. Vamos por acá. Entonces, conozcamos primero, antes de dar como lineamientos a la pregunta que me hacen acá, ¿qué componentes tiene el extintor? Vamos a conocer, digámoslo así, como a nivel Colombia, qué tipo de extintores existen y de qué manera se empiezan a trabajar. Resulta que acá en Colombia nosotros charlamos, o bueno, parte todo esto de la premisa de la NFPA. La NFPA es un estándar americano en donde fue un estándar creado por bomberos para bomberos hasta que poco a poco se fue como incursionando al nivel civil e industrial. Entonces, lo que busca la NFPA es de una u otra manera dar como las pautas o los lineamientos apropiados de cuál debe ser el control de los incendios y demás. Acá en Colombia nosotros charlamos de una serie de normas, que en este caso tenemos la NTC 2885, que nos habla de todo lo que viene siendo los extintores portátiles. Entonces, que hay que hacerles un mantenimiento cada año, que de una u otra manera el polvo químico seco de una u otra manera se tiene que ir cambiando, la gente retardando, posteriormente el agua, esos dos que tienen los mismos, o que los cilindros toca hacerles una prueba al cilindro, a ver si de pronto tiene algún tipo de fallo además. Luego tenemos, regálame un momento, listo. Acá entonces, de una u otra manera, lo que busca como tal la norma es saber la capacidad de los extintores, dependiendo cuántos debemos usar, de acuerdo a la carga de combustible, que ya lo vamos a ver en un momentico. La NTC aplica principalmente para lo que son los talleres de carga y recarga de los extintores, debido a que muchas de estos suelen ser de manera informal, entonces lo que se busca es hacer como un tipo de regulación. Por esas razones que los extintores tienen como una serie de anillos, los cuales nos garantizan a nosotros que el mantenimiento, si se les esté haciendo de forma correcta para cada uno de los
de los proveedores. Luego tenemos lo que es la NFPA, muy arraigada a este costado, y acá nosotros ya charlamos lo que es la NFPA 10 del 2018. No es para extintores de por sí, es la norma para lo que son los extintores portátiles y prácticamente en Colombia lo que hacemos con las normas es tener un punto de apoyo, que en este punto sería la NFPA 10, y empezar como a migrarlas directamente a un tema más estandarizado para nosotros. Y por último tenemos la NTC, pues ya bien, estas charlamos acá, de 1141, que estos ya son para nuestros vehículos, ya sea vehículos de carga o ya sean de una u otra manera nuestros carros o demás situaciones. Luego tenemos pues el código de policía, pues que acá el mismo ya nos charla de más o menos qué normas debemos tener, qué clase de realizar quemas en cualquier espacio, pues que esto posteriormente nos van a dar como ciertas multas a nosotros, o emitir contaminantes a la atmósfera cuando se queman llantas y demás, pues todo esto nos puede llegar a generar ciertas sanciones bajo estándar legal. Luego vamos a tener nosotros lo que es la clase de fuego. Entonces nosotros al principio siempre charlábamos como que, oiga, venga, y acá es importante que empecemos a tener en cuenta lo siguiente. No soy partidario, o bueno, hagamos otro sondeo antes de dar como mi opinión de este tema. ¿Cuáles son los colores de los extintores? Y vamos escribiéndolos ahí por el chat. ¿Cuáles son los colores? ¿Quién me dice cuáles están siendo? Rojo, amarillo, blanco, verde, amarillo, blanco, verde, rojo, amarillo, verde, blanco, amarillo, rojo, amarillo, rojo, blanco, verde, plateado, amarillo, blanco, rojo, azul. Bueno, oiga, ese azul me salió, es como, no lo había visto. Rojo, amarillo, blanco. Bueno, el satélite es una forma y es principalmente como por la capacidad que tiene. Amarillo, rojo, blanco, verde. Listo. No, bueno, están muy familiarizados con el tema de los colores. Bien, bien, pero entonces prácticamente acá les voy a poner un pero a la situación. Resulta que acá en Latinoamérica somos como las únicas personas, llamémoslo así, en donde tenemos un colorcito para todo eso. Entonces, vamos a ir participando. ¿Quién me dice para qué sirve el amarillo? Ya conocemos los colores. ¿Para qué nos sirve el amarillo? Es multipropósito. Es multipropósito. Listo. El verde, el extintor verde. ¿Quién me dice para qué es el extintor verde? Agua, presión. Listo. ¿Quién me dice que para qué es el rojo? Gas carbónico, gas carbónico. Electricidad. Bueno, ¿para qué es el blanco? Para tema eléctrico, para la madera, para energía, listo. Solcaflán, sí, ya el Solcaflán estamos en un proceso de migración que el 2040 ya no deben existir más extintores Solcaflán a nivel general. Químicos, blanco eléctrico, bueno, listo. Por ahí alguien dijo el plateado, ¿para qué es el plateado? El rojo para líquidos inflamables, sí. Aceites vegetales, bueno. Pero bueno, blanco, computadores, bueno, listo. ¿Y qué pasa si yo les digo a ustedes que el mismo plateado, listo? Que han visto algunos de ustedes, también funciona para fuegos clase A? No, por acá me dicen que sí, sí, es verdad, listo. O quién me dice, por ejemplo, que uno rojo, listo, que uno rojo también me sirve para el B, listo, que sería como tema ¿de qué? Tema de líquidos de una u otra manera. Entonces, al punto que hoy, chicos, es que el tema de los colores acá en Colombia no surgió y no lo mecanizamos mucho nosotros, es como en su momento, en su auge, cuando llegó todo ese tema.
a nosotros nos inculcaron mucho o principalmente surgió con el tema de la construcción. Acá sin desmeritar ni nada de eso, pero entonces en construcción se ve mucho que el tema educativo de las personas es muy bajo. Entonces esto genera que la forma más rápida de hacerlo, no se identificaban letras o demás cosas, fuera más práctico hacerlo simplemente por colores. En otros países, ya si nos vamos a un estándar europeo, americano, canadiense, trabaja mucho lo que es el color rojo y todos están mecanizados a las letras. Entonces, la idea es que conozcamos un poco de para qué función o verificar en nuestro extintor qué tipo de letra tiene. ¿Listo? Con eso sabemos de qué manera lo podemos empezar a trabajar. Entonces, cuando nosotros charlamos de fuegos clase A, nosotros charlamos inicialmente de qué? De un material combustible que acá viene siendo papel, madera, telas, que podemos llegar a encontrar en nuestro diario vivir. Entonces, acá lo que nosotros trabajamos es principalmente con agua. Tratamos de que, o el extintor trae también una especie de espuma retardante, lo que hace es que aligera o en cierta forma enfría todo este proceso para que no se generen brasas. ¿Qué pasa muchas veces cuando uno ve la brasa y usted empieza a soplar esa brasa? O no solamente soplarla, sino que también empieza como a inyectarle más oxígeno. ¿Qué pasa con esa brasa? Bien, Neide, ¿qué pasa con esa señora brasa? Se incrementa, listo. ¿Qué otra cosa? Se crea fuego, sube, listo, aumenta, hay un aumento en la temperatura, retiene una llama, listo. Entonces, por eso se habla que como este tipo de materiales suele generar brasa, pues como suele generarnos brasa, nosotros lo que queremos es enfriarla para que este proceso no vuelva otra vez a reaccionar. Cosa contraria que, por ejemplo, pasa acá con los señores que los fuegos clase B, que acá ya charlamos de los líquidos. Entonces acá ya charlamos de lo que es la gasolina o algún producto de hidrocarburo, listo. Acá de una u otra manera ya charlamos de aceites, ya charlamos de thinner, ya charlamos de barsol y demás. Entonces el B lo que busca de una u otra manera, acá ya aplicaría muy bien o sería muy práctico, por eso es que en las estaciones de servicio uno ve muchas veces esos extintores satelitales de color amarillo, porque el polvo químico seco de una u otra manera también me ayuda a generar como una especie de barrera de contención para que el líquido o la sustancia de una u otra manera no vaya hacia la alcantarilla, entonces es mucho más práctico tratar de controlarlo. Cosa contraria que pasa acá con el tipo, cosas contrarias que nos van a pasar a nosotros con la clase S, que acá ya charlamos principalmente, que es causado por equipos electrónicos, ya sea porque tenemos en ellos algún tipo de sobrecarga del mismo. Entonces, ¿qué debemos aprender a identificar? Y perdón porque me les escondí un poquito ese proceso y no se los expliqué. Entonces, la clase A la vamos a identificar, ¿por qué? Porque hay un triángulo, hay una caneca de basura, hay unos troncos de maderas y es de color verde. Esa es como la principal clasificación que nosotros tenemos. El B, ¿cómo lo vamos a identificar nosotros? Porque hay como una especie de galón de combustible, muy bien, y el fondo es completamente rojo. Eso sería como la clase B, que serían los líquidos inflamables para nosotros. Tenemos la clase C. La clase C para nosotros se identifica porque hay un enchufe, ese enchufe está en un cablecito, eso están previamente en llamas y se representa principalmente de un fondo de color azul. Esto principalmente pasa cuando las acometidas están mal instaladas, cuando de pronto hay algún tipo de cable pelado o nosotros cogemos y sobrecargamos algún tipo de toma. Entonces, tenemos solamente dos tomas, entonces compro la multitoma que viene para conectar 10 y a esa multitoma cojo y le coloco otra multitoma para seguirlo, pero sin saber que la toma primaria es la que verdaderamente nosotros estamos sobrecargando en ese momento. Luego vamos a tener la clase D. Este ya es un proceso no muy normal, ¿listo? Pero podría ser para alguno de ustedes si, por ejemplo, trabaja o estudia cerca de plantas de metalurgia. Un ejemplo, Acerías Paz del Río, Diaco también funciona de esta manera, ya procesos de fundición que puedan llegar a existir en algunos aspectos. Acá charlamos principalmente que esta clase de fuegos, ya charlamos mucho de lo que es el litio, el titanio, sí, charlamos mucho de aluminio y demás situaciones que se pueden llegar a presentar. Entonces, acá es muy raro a nivel Colombia encontrar un extintor clase D. Ahorita llegó un agente que se conoce como el FC500, que se conoce como un extintor pentavalente. ¿Y esto por qué? Porque nos sirve a nosotros principalmente para las cinco clases de fuego que nosotros tenemos. Este es un poquito menos conocido, pero se encuentra mucho en procesos de metalurgia o en empresas, por ejemplo, como Metacol también, que está hacia la sabana y demás, ahí podemos llegar a encontrarlos. Luego vamos a encontrar acá nosotros también, y nos falta uno,
que es la clase K. La clase K, pues esto ya es muy de restaurantes, ya es muy de aceites vegetales o grasas animales que nosotros podemos encontrar. ¿Cómo lo vamos a identificar? Porque hay un sartén y ese sartén está en fuego y es, principalmente es de color negro. Don Manuel, si quieres me vas escribiendo ahí por el chat y vamos respondiendo la pregunta o la inquietud que su merced tenga. Listo. Y las clases de extintores. Entonces acá ya charlábamos que hay unos extintores fijos, algunos son manuales, que acá ya charlamos de los hidrantes, de los gabinetes o de los carretes que pueden llegar a tener, o automáticos, que ya nosotros ya charlamos de las principales redes contra incendios con los splinters, los bulbos o los detectores de llama que muchas veces hay en algunas instalaciones. Ya cuando charlamos de equipos a nivel portátil, ya charlamos de un tema de manual que ya son los que nosotros conocemos, que serían en este caso los extintores manuales. Pero también hay unos rodantes que ya serían los extintores satelitales, pues debido a su dimensión, pues es incómodo tratar de transportarlo y ya acá charlamos de que tienen sus respectivas ruedas y que esta clase de extintores deben ser accionados preferiblemente entre dos personas para poder trabajar de una manera correcta. Luego charlamos pues ya en sí de lo que vienen siendo los extintores. Entonces las partes de un extintor, cómo está distribuido un extintor. Entonces el extintor está constituido por un pin de seguridad, ¿listo? Que es bueno, y acá la gran mayoría me imagino que han prestado servicio militar, es como esos pincitos que muchas veces tienen la granada, entonces esto es prácticamente rompa precinto, retire pin. E incluso yo ahorita les muestro un video de cómo funciona un extintor. Tiene una perilla de descarga que es la que siempre vamos a encontrar en la parte superior. Tenemos como vamos a encontrar el manómetro, que el manómetro tiene que estar muy arraigado a la presión que el cilindro indique, vamos a encontrarlo. eh, Vamos a encontrar esa información acá en la base, e incluso si ahorita tomamos la tarea y alguien tiene un extintor a la mano, puede revisar que en esta base le va a decir como 120, 175 PSI. A eso mismo tiene que estar configurado el señor manómetro que encontramos en esta zona. Luego vamos a encontrar por acá una perilla de transporte, que es principalmente la que encontramos en la base inferior, un anillo de seguridad, que esto por norma, ¿quién se acuerda cuál era la norma de los extintores acá en Colombia? ¿Quién me dice? ¿Quién me escribe? ¿Cuál era? Les doy una pista, era una NTC. ¿Qué NTC era? No, esa no era. ¿Qué me dice otra norma? ¿Quién me dice? Eso, muy bien, la NTC 2885. Esa era. Esa era, listo, esa es la norma. Y esa norma que principalmente regula el mantenimiento de los extintores y que este señor anillo que tenemos en la parte superior vaya cambiando día tras día. Incluso les muestro cómo está para este año. No sé si lo tengo en la diapositiva que está más adelante. Déjenme ya lo valido. Tan. Ese es el manómetro. Ven, ya les busco ese pedacito para que lo comprendan. Mm, Listo, acá está. Mm, mm, Listo, ya lo encontré, acá está. Entonces les voy a dejar de compartir esta pantalla un momentico y les voy a compartir esta pantalla acá. Acá, listo. Entonces, prácticamente acá a nivel Colombia y lo que nos determina a nosotros ya para la norma técnica del mantenimiento de los extintores es que cada año lo que va a pasar de una u otra manera es empezar a cambiar los colorcitos. Entonces, para el año pasado
Estábamos trabajando nosotros con el color amarillo. Ya para el año 2025 se supone que todos los extintores que vayan a ser cargados empezarán a trabajar con el color azul. Y así sucesivamente irán pasando por los diversos colores y así mismo como la forma. Entonces, del periodo del 2021 al 2026 deberemos manejar este hexágono del 2027 al 2032 ya manejaremos lo que son círculos. Entonces, esto es lo que nos garantiza a nosotros de una u otra manera que el extintor verdaderamente fue destapado y empezó como a hacer como todo su mantenimiento de forma apropiada. Luego volvamos otra vez por acá a la diapositiva. Ventana por acá. Listo. Entonces me voy a devolver acá un momentico. Listo, seguimos con las partes del extintor. Entonces, el extintor también tiene una perilla de transporte, una etiqueta que indica como los cambios, un instructivo, unas abrazaderas, el cilindro, la boquilla, el extensor de la boquilla en algunos casos y la etiqueta de recarga. O simplemente no puede venir con el extintor, con la manguera, sino que de una vez viene con una boquilla en la parte superior. Luego lo que nosotros vamos a encontrar también ya es como el tema interno. Lo que ustedes observan acá son los vástagos de una u otra manera, son los que empiezan a regular la presión de una u otra manera que va a tener el extintor a la hora de accionarlo. Por otro costado, exacto, el extintor siempre debe ser usado en una posición vertical. Muy bien, ya vamos a tocar ese tema. ¿Listo? Entonces, en la base del cilindro, que era lo que les comentaba a ustedes, van a encontrar entonces la empresa que lo fabrica, en qué año, la presión del servicio que debe ser acorde al manómetro y el número de serie. Son como informaciones así a gran escala. Luego ya internamente o así se ve un extintor destapado, que el cilindro, que el precinto, que el polvo químico o el agente extintor, que es el agente extinguidor, que un tubo sifón, las boquillas, los O-ring, el resorte y demás que vamos a encontrar en el interior del mismo, que se supone que cuando le hacen mantenimiento, pues deberían tenerlo en esta posición para garantizar que todas sus partes se encuentren en perfecto estado. Luego ya pasamos nosotros a charlar de lo que es los manómetros a la posición del mismo. Si tenemos de pronto una sobrecarga, si de pronto se encuentra presurizado en el nivel que es, o por último, si hay una sobrecarga del mismo. Listo, dale, don César. Luego vamos a encontrar, luego por acá vamos a encontrar nosotros lo que son las clases de extintores. Entonces, lo que me preguntaban algunos, de qué están hechos. Entonces, en algunos casos, vamos a encontrar agua desionizada, que principalmente es que no contenga oxígeno en su interior. Luego vamos a encontrar como las capacidades de los mismos, la carga que debe tener más o menos, cómo se empieza a actuar este extintor. Y por eso les decía, no seamos partidarios de los colores, porque acá nos damos cuenta que ya empiezan a trabajar lo que es el color verde y el color plateado. Luego tenemos, por ejemplo, también los AC, que acá ya charlamos, que nos sirve para la clase A, que es toda la parte de madera, y posteriormente, eh, ya les envió la asistencia. Sí, ya va siendo hora que se las puedo compartir. Dame un momentico. Ya se las comparto. Acá en el chat les voy a enviar un link. Ese link que va a ver ahí es prácticamente, les va a pedir la información, que es prácticamente la empresa a la cual pertenece, les hace una serie de preguntas, esto es evaluativo, para comprender si verdaderamente entendimos lo que fue el tema que estamos llevando nosotros a cabo y que no vaya a haber como ningún tipo de inconveniente, sino que la formación verdaderamente fue clara para ustedes frente al tema. Entonces ahí lo que van a encontrar son 3 preguntitas clave, les va a pedir su nombre y su apellido completo, la empresa para la cual cada uno de ustedes labora. Entonces tengo entendido que acá vamos a encontrar personal de las empresas como son Fénix, Inversión Exponix, Fénix Logística y Escoltas de Seguridad. Entonces, donde les pregunto a ustedes de una u otra manera el qué, la información, pues la vamos llenando. Bueno, sigamos por acá para que no nos vayamos a extender y podamos hacer la evaluación súper rápida. Con eso cerramos el proceso. Entonces estábamos por acá. Los AC, pues ya vamos a encontrar que nos sirven, o hay extintores blancos que nos sirven para las dos categorías. Vamos a encontrar el BC, que también puede ser algún tipo de polvo químico seco en su interior. Podemos encontrar también
otro tipo de agente, BC, portátiles, ya acá charlamos de algunos que son de bicarbonato de potasio, vamos a encontrar los nuevos que están llegando y de hecho el de Solcafran va a migrar directamente a este tipo de extintor, que ya charlamos principalmente del que es un CO2, tiene una ventaja que simplemente se le hace como la prueba hidrostática cada 5 años y una revisión de manera anual. Ya por acá el más conocido, el famoso multipropósito, pero entonces el multipropósito como contiene de una u otra manera monofosfato de aluminio, que en otras palabras es el polvo químico seco. Este muchas veces lo que tiende a hacer el extintor como tal es oxidar todas las partes metálicas y eso en cierta forma puede llegar a generar algún tipo ¿de qué? De molestia o algún tipo de, llamémoslo así, de corrosión en todos los implantes que nosotros tenemos. Una pregunta, ¿dónde dice nombre de la organización que ponemos? Depende de la organización con la que estés vinculada, Seguridad Fénix o posteriormente Fénix Logístico o Escoltas de Seguridad. Ahí colocas el nombre de la organización en la que estás laborando. Luego vamos a encontrar por acá, ya les muestro cómo funciona como tal el extintor. Este es uno de los nuevos mecanismos que se está utilizando y es uno muy práctico porque se coloca en los puntos donde mayor concentración suele haber y de una u otra manera el solito se activa. Es uno de los más comerciales ahorita en la actualidad. El extintor ya el famoso ¿qué? ABC o agente limpio, que es el de Solcafran, que este prácticamente ya nos va a salir del mercado. El Solcafran pues ya no va a estar, ¿qué? Ya no va a estar circulando, como les decía, hasta el 2040. La clase D, que aquí ya charlamos nosotros principalmente de qué, de un extintor de una u otra manera, que nos va a trabajar con cloruro de sodio o muchas veces también trabaja con grafito con el fin de hacer la extinción pertinente. Luego vamos a encontrar por acá. Don Orlando, escríbeme porfa qué dudas tienes la vamos resolviendo. Luego que hay que tener en cuenta, cuando se presentan las emergencias a nivel general, lo que nosotros siempre debemos tener en cuenta es que hay una serie de fases. Hay una serie de fases que identifique como tal el peligro o la situación a la cual se está enfrentando. Posteriormente haga la alarma o identifique o notifíquele al resto de personas qué es lo que está sucediendo. Y después de ello ya pasamos nosotros a lo que es que, a lo que es ya como tal el desplazamiento. Todos estos criterios pues tienen unos parámetros que nosotros debemos empezar a seguir. Entonces, como les decía, primero se detecta siempre el peligro. Cuando ustedes observan que hay llamas, primero detecto, luego damos una alarma para informarle a todas las personas qué es lo que está sucediendo y es importante que esto tomen nota porque les va a salir en el examen. Entonces decimos que esa fase de información o de evacuación que hay que tener en presente cuando ocurre algún tipo de evento, primero que todo, detecto qué es lo que está pasando, hay fuego, hay derrumbe, qué es lo que sucede, informo a las demás personas, después de que informo, hago una preparación, listo a las personas para salir y por último lo que nosotros hacemos es ya prácticamente la salida como tal del personal. Teniendo en cuenta pues esta serie de criterios o parámetros, pues ya nosotros ya empezamos a hacer como todo el proceso del actuar o todas las fases de alineación en Palme que muchas veces se necesita. Pero es algo crucial acá que ustedes deben tener en cuenta y es hasta dónde va el alcance, ¿listo? Y como les decía inicialmente, depende mucho qué es lo que se les está presentando. Sabemos que el extintor multipropósito sí nos funciona para todo y es como lo más convencional y en ocasiones como lo más económico. Pero entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, hay un incendio se incendia, no sé, la zona de archivo, ¿listo? Y esa zona de archivo sabemos que hay papel, el papel genera brasa. Yo voy con un extintor multipropósito, tin, lo accioné, controlé todo, pues se controla y demás, pero todo el polvo químico seco queda distribuido por toda la estructura. Pero qué pasa si de pronto ese tipo de situaciones o ese tipo de eventos, ese polvo químico seco lo que va a pasar de una u otra manera no es que espérame acá un momentico, yo sigo con la idea. Sena Fénix, porfa, tienes la manito levantada, cuéntame. No sé si yo puedo activar. No, no puedo activar acá.
Listo, para que ustedes puedan responder el cuestionario, es que acá no quería enviarlos de una vez porque el cuestionario tiene un paso a paso que debo explicar y entonces como que se me van a enredar. Entonces, permítanme un momentico terminar acá de explicar la idea y ya les doy como la noción para que podamos empezar a contestar. Ya les digo por qué pasa eso y por eso no quería enviarlo antes de. ¿Listo? Entonces, volviendo como al tema a nivel general. Si yo aplico ese extintor multipropósito, sí apagué el conato de incendio, apagué el fuego incipiente como tal, pero como pueden llegar a quedar frases o pueden quedar algunas cosas que nosotros llamamos muchas veces como puntos calientes. Entonces, si se le inyecta mucho oxígeno, lo que puede llegar a pasar es que de una u otra forma puede volver otra vez a incendiarse. Entonces se habla ahí, si fue papel, cartón, madera, trabájelo con agua. Si estamos trabajando en la parte eléctrica, preferiblemente trabájelo con uno de CO2 o el de Solcaflán que todavía se ve. Si estamos trabajando con derivados del petróleo, gasolina, aceites y demás, trabájelo directamente con un extintor de polvo químico seco porque esto también te genera algún tipo de barrera. Todo depende de la condición del entorno donde nosotros estemos, en el cómo se emplea el extintor. De hecho, voy a proyectarles acá un videito chiquito de de cómo se usa, cómo se usa el extintor como tal y les explico lo que viene siendo el cuestionario. Este de acá me gusta mucho. Entonces voy a cerrarles acá y ya les digo qué pasó. Listo. Entonces, entregarás 16 sobres de alimento terapéutico cada mes en los departamentos. Hoy vamos a explicar el extintor y su forma de usarlo con fuego vivo. Entonces, el extintor tiene unas partes, es la manija de transporte, de donde siempre lo vamos a sujetar, la manija de activación, y cuando quitamos el pin de seguridad, lo podemos quitar, entonces podemos obturar la manija. Tenemos en el extintor el manómetro de presión que nos indica la cantidad de nitrógeno o presurizante que contiene el extintor internamente. Está el anillo de verificación para saber en qué año se debe recargar el extintor, en qué año ha sido cargado. E internamente tenemos el tubo sifón, el cual al obturar la manija de descarga lo que hace es que el nitrógeno baje y obliga al producto, al agente extintor, que entre dentro del tubo sifón y salga y lo podamos ver aquí en la manguera del extintor. Para controlar un fuego de tamaño pequeño utilizamos el extintor. Lo primero que hacemos es quitar el pin de seguridad, obturamos el extintor para saber que funciona, nos acercamos hasta donde la radiación lo permita y obturamos el extintor. Después de controlado el fuego, verificamos y llamamos al Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.